Muy buenas, ¿qué tal estáis? Os habla Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión vamos a tratar un tema histórico. Ahora está de moda utilizar el término geopolítica para todo. Los próximos días se va a celebrar el Día de la Victoria en Moscú, Rusia. Y la verdad es que desde la agresión por parte de Rusia a Ucrania, pues digamos que este aniversario tiene unas connotaciones propagandísticas muy importantes, donde dan a entender de que gracias a la Unión Soviética se consiguió derrotar al nazismo. Y hombre, esto ya es ponerse muchas flores. Ciertamente la Unión Soviética es un actor importantísimo. Eso es innegable. Pero hombre, despreciar a Reino Unido o despreciar nada menos que a los Estados Unidos me parece ya tener mucha cara dura. Mucha cara dura por parte de anteriormente la Unión Soviética y actualmente lo que se llama Federación Rusa. Porque si no hubiese sido por la inestimable ayuda, principalmente de Estados Unidos, en los años duros, cuando los alemanes no hacían más que ganar y ganar territorio soviético, cuando las tropas soviéticas solamente sabían retroceder, cuando el pueblo soviético pasaba hambre, quien salió al rescate fue los Estados Unidos, al igual que hizo los Estados Unidos con el Reino Unido. Entonces, no podemos decir que esta guerra, la Segunda Guerra Mundial, únicamente la Unión Soviética fue el gran vencedor. Y es que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich. Y es así, es así. Todos los medios, digamos, afines a Rusia actualmente, todos con la misma cantinela. Rusia fue quien consiguió derrotar al nazismo. Por favor, por favor, por favor. No digamos tonterías. La Unión Soviética fue un actor importante, un actor principal. No vamos a decir secundario, terciario, no, principal. Pero de ahí a decir que gracias a ellos se consiguió derrotar el nazismo, pues no sé yo no sé qué decir, no sé qué decir. Pero le ponen un mesecillo más a la guerra y el general Patton se planta en Berlín, vamos, sin dudarlo. Lo que pasa es que le tuvieron que parar los pies. El mítico Patton. Que se dio cuenta de que el gran enemigo de Estados Unidos no había sido la Alemania de Hitler, sino que él señaló que el gran enemigo realmente del mundo occidental era la Unión Soviética. Murió en un extraño accidente de tráfico, misteriosamente. En fin, imagen emblemática de la toma de Berlín. Bueno, esto realmente es un fotomontaje, como bien sabréis, los que estéis mejor informados. Esto de realidad tiene poco, pero es una imagen que, bueno, pues ha quedado para la posteridad como el triunfo de la Unión Soviética frente al nazismo. La verdad que está bastante chula, sí, pero esto es muy típico de aquella época y sobre todo la Unión Soviética que, vamos, hacía unos fotomontajes que eran increíbles, ¿no? Te cogían, te borraban, añadían menganito, quitaban a fulanito con una facilidad pasmosa. Era increíble, ¿no? En fin, todavía siguen siendo unos grandes manipuladores, ¿no? Ahí tenéis a Russian Today o también Sputnik, dos medios de comunicación que no se pueden, los ciudadanos europeos no podemos visitar dichas páginas de información de estos dos medios de propaganda rusos. Yo los leo prácticamente casi a diario, tanto Sputnik como Russian Today. Es importante tener una visión y intentar
tener una visión global, ¿no? Intentar luego, pues tú ir teniendo una mente crítica, viendo qué es lo que te suena raro, investigar y ver qué es verdad, qué es mentira. La gente lee una noticia y, oye, como lo pone el medio de comunicación que a mí me gusta, esto es verdad. Como los medios de propaganda también en Europa, por supuesto. Y con la invasión de Ucrania lo hemos visto, ¿no? Daba igual el medio de comunicación afín a la izquierda o a la derecha, todos con el mismo mensajito, ¿verdad? Todos iguales. Leías un medio de comunicación español y era lo mismo que si estuvieras leyendo uno en Francia, en Alemania, en Dinamarca o en Finlandia. Los artículos eran exactamente lo mismo en ese principio de esa invasión por parte de Rusia de Ucrania. Y da igual si el medio era de izquierda que de derecha. Todos a una. Todos repetían la misma cantinela. Bueno, tenemos aquí el número de bajas de la Segunda Guerra Mundial, donde la Unión Soviética. Bueno, no se sabe muy bien, son cifras siempre pues, que tienen alguna horquilla. Realmente es muy difícil saber exactamente cuántas personas fallecieron, ¿no? Y aquí lo tenemos un poco desglosado en algunos de los principales países afectados, ¿no? A la cabeza, como no, la Unión Soviética. Entre 24 y 27 millones de fallecidos, 10 millones militares y el resto civiles. Es decir, que muy buena parte de esos fallecidos eran civiles. Si simplemente tomamos la cifra inferior, 24, estaríamos hablando 24 menos 10, 14 millones habrían sido civiles. Si tomamos 27, pues estaríamos hablando de 17 millones de civiles muertos durante la invasión de la Unión Soviética. Vale. Es verdad que esto es innegable. La Unión Soviética, como bien decían sus diferentes presidentes, de Stalin, los que pusieron la sangre fueron los soviéticos. Eso sí es cierto. Si vemos China, la República Popular de China, tuvo entre 15 a 20 millones de fallecidos. Cifras también que bueno, que a lo mejor pueden ser, en algunos sitios he leído que podría estar rondando los 37 y 40 millones. No se puede saber. No se puede saber. En China, si en la Unión Soviética ya era difícil tener cifras más o menos creíbles, en China ni os cuento. Ni os cuento. Ni os cuento. Esto es una horquilla que puede dispararse muchísimo más. Principalmente civiles. Ahí los japoneses, durante la Segunda Guerra Mundial, vamos, hicieron una limpieza que no veas. Sobre todo en toda la costa este, las principales ciudades del este de China, fue impresionante. Alemania, entre 6,9 a 7,4 millones de muertos. 5,3 millones eran militares y el resto eran civiles. Hay una grandísima diferencia, fijaros, Alemania, que bueno, estuvo metido en todos los escenarios posibles. Compararlo con los fallecidos de la Unión Soviética. Es increíble, ¿verdad? Fijaros simplemente los fallecidos en Polonia, de 5,6, 5.600.000 a 5.800.000. 90% fueron civiles, incluyendo 3 millones de judíos. La mayoría de estos, pues, murieron en el gueto de Varsovia, otros, pues, seguramente muchos de ellos en el campo de exterminio de Auschwitz. Tampoco sabemos si el tema de los campos de exterminio, pues, es un tema tabú, un tema que si en Alemania o en Austria tú niegas que existieron los campos de exterminio, directamente puedes ir a la cárcel. De hecho, tengo aquí un libro interesante, ya con la toma de Berlín. No sé si lo veis bien. Este es un libro que se titula Morir en Berlín, historia de las SS francesas, la división Carlomagno, de Jean-Marie, y que, bueno, aparte de que el libro está bastante interesante, contando, es verdad, en esos últimos momentos que caía la capital del Tercer Reich, pues quienes estaban ahí alrededor del búnker de Hitler defendiéndolo eran los que antaño habían sido los enemigos de los alemanes, los franceses. De ahí había un grupito de soldados de la Carlomagno defendiendo el búnker de Hitler. Más un libro que, si veis la pegatina, es un libro que fue secuestrado por los Mossos de Escuadra. Sí, la mítica librería Europa. Bueno, les entraron allí los Mossos de Escuadra y se llevaron todos los libros.
Luego los quemaron. Como veis, esto de la hoguera de quemar libros, pues no es cosa del pasado. Ocurre incluso en nuestra época actual. Bueno, vemos, por ejemplo, que Estados Unidos tuvo unos 418.500 fallecidos. Aquí sí que las cifras son siempre más plausibles. La mayoría de ellos militares, obviamente. Que llama mucho la atención porque fijaros que Reino Unido perdió 450.000. 450.000, 383.000 eran militares. Es verdad que Estados Unidos estuvo en dos frentes, tanto en el Pacífico como luego el escenario europeo, ¿no? Un escenario europeo que no hay que olvidar que el primer despliegue de las tropas estadounidenses, inicialmente donde toma el primer contacto de acciones bélicas, no es en Europa, es en África. Enfrentándose al Africa Corps de Rommel. Bueno, Japón tuvo de 2.5 a 3.10. Bueno, tenéis aquí un poco para pausar el vídeo y leerlo detenidamente. Bueno, aquí viene el tema que no gusta y que suelen pasar por alto muchos canales prorrusos, muchos canales sobre todo de amigos de Hispanoamérica, que, bueno, dicen ser imparciales, pero luego pues todos ellos se le ve que cojean del pie izquierdo, ¿no? Y no se puede decir soy imparcial y estoy siempre con Rusia que no meo. Por favor, no se puede decir que eres imparcial o eres neutral cuando estás siempre hablando maravillas de Rusia y estás todo el día criticando a Europa, a los países occidentales y a Estados Unidos. Eso no se puede hacer. Eso, por favor, de imparcial tenéis muy poco. Pero bueno, lamentablemente es así, ¿no? Y más tonto el que ve precisamente estos canales de YouTube. Yo, de hecho, muchos de ellos, pues prácticamente todos ellos, tuve que dejar de verlos, porque al fin de cuentas ya no era... Primero, son canales que muchos han surgido bajo el amparo de la guerra de Ucrania. Eso para empezar. Tanto en España también, muchos canales prorrusos comienzan en el 2022. Y todo es la misma cantinera, repetir una mentira 1000 veces. Y la gente que lo ve, pues verdad, si lo dice ¿verdad? Que es así, ¿no? Bueno, pues a la ayuda de Estados Unidos, la URSS, a través del tratado o el proyecto Lend-Lease de arrendamiento y alquiler de materiales y equipo militar, donde tenemos, por ejemplo, que Estados Unidos entre 1941 y 1945 entregó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 400.000 camiones. 400.000 camiones, se dice muy pronto. 12.000 tanques, algunos como el M4 Sherman. 11.400 aviones, incluyendo los P-39 e Cobra, vale. 2.000 locomotoras y 11.000 vagones de trenes. Esto, los 2.000 locomotoras y 11.000 vagones de trenes, junto con los 400.000 camiones, fue fundamental para la Unión Soviética. Para que la logística, en un país tan gigantesco como la Unión Soviética, pudiera estar en marcha sin tener que detenerse. Esto fue el principio del fin, esta grandísima ayuda, lo que permitió a la Unión Soviética contraatacar y obligar a los alemanes a ir retrocediendo, pasito para atrás. Suministros no militares, 4.5 millones de toneladas de alimentos. Muy importante, sobre todo en ese 1941-1942, cuando los ciudadanos de la Unión Soviética estaban pasando hambre. Hambre, literalmente hambre. Ropa de invierno, botas, cobijas, combustible, metal estratégico, explosivos, productos químicos, Ahí lo tiene. Aproximadamente 11.000 millones de dólares de la época, unos 180.000, 200.000 millones de dólares actuales en ayuda a la Unión Soviética. Menos mal que no se le ayudó. Menos mal que no se ayudó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El apoyo estuvo ahí. Sí que quiero matizar, que vamos a ver, por ejemplo, es verdad, Stalin se quejaba amargamente a los británicos, tanto a Churchill como a Roosevelt, el presidente norteamericano. Hombre, a Roosevelt pues le decía, hombre, pues en vez de los P-39, por favor, si tenéis los P-40, hombre, mandadme los P-40, por favor, que son mejores.
Que esto nos recuerda mucho precisamente a Zelensky pidiendo a los países europeos y a Estados Unidos, oye, por favor, no me mande esta chatarra de avión o este chatarra de carro de combate, por favor. Mandadme lo mejorcico que tengáis. No que lo que se hizo inicialmente fue mandarle toda la basura. De hecho, los Leopard que manda España estaban en las chatarras. No eran operativos esos carros de combate. Hubo que hacerle un apaño para que empezara a andar dichos vehículos y mandarlos a Ucrania. Los 6 primeros que se mandaron. Eran chatarra. Estaban ahí olvidados. Estaban olvidados en un almacén. Para la chatarra. Se mandaron armas incluso algunas que eran de la Primera Guerra Mundial. No estoy hablando en concreto de España. Sí, países como por ejemplo Francia. Es decir, se estuvieron quitando toda la basura que tenían de la época, pues fijaros, la Primera Guerra Mundial. Todo lo que tenía antiguo. Claro, Ucrania lo que dice, oye, mandadme los mejores carros que tengáis, mandadme los mejores aviones. Claro que eso no se hace tampoco un día para otro. Porque eso requiere un entrenamiento. Pilotar un avión no es que porque tú seas piloto de combate tú puedes manejar un MiG-29 y te puedes poner a pilotar a su vez un F-16. Eso son gilipolleces. Necesitas un curso de preparación. Y eso lleva mucho tiempo preparar a un piloto. Y la tripulación de un carro de combate 3/4 de lo mismo. Esto no es de un día para otro. Tú puedes manejar un carro de combate fabricado en la Unión Soviética, como era la mayoría de los tanques que tenía Ucrania inicialmente, pero otra cosa era manejar un carro de combate europeo o norteamericano. Que hay cosas que a veces... Pero yo entiendo que Stalin estaba exigiendo, oye, mandadme lo mejor que tengáis. Es verdad, el carro de combate como el M4 Sherman tampoco es para tanto. Depende también de qué modelo, ¿eh? También depende, ¿no? Que tenía el cañón de 75 milímetros, eso ya estamos hablando de otra cosa. Pero básicamente la mayoría de los carros de combate norteamericanos inicialmente eran pura chatarra, ¿no? Se los comían los alemanes fácilmente. Los P-39 eran una chorrada, ¿no? Por ejemplo, los británicos mandaban los Hurricane. Pero claro, ¿qué decía Stalin? Amargamente, quejándose a Churchill. Churchill, hombre, porfa. Si los Hurricane no me valen, si tenéis los Spitfire, ¿por qué no me mandáis los Spitfire, por favor? No os voy a pedir que os desprendáis todos vuestros aviones, pero por favor, si me vais a mandar 20 de estos Hurricane que ya no valen para nada, realmente son viejos. Son viejos. Es verdad que inicialmente hicieron un buen papel, ¿eh? Ojo, ojo. Inicialmente no tenían nada que envidiar a los Messerschmitt 109 alemanes. Inicialmente. Estaban ahí. Un poquito quizás de ventaja de los Messerschmitt alemanes sobre los Hurricane. Luego los Spitfire ya era... Si eso se lo encontraba un caza alemán, ya podías ponerte a rezar al dios pagano que quisieras, de que te ibas a ir allí al Valhalla porque iba a tener todas las papeletas. Y claro, es lógico. Stalin estaba en ese momento exigiendo, como lo hace Zelensky, lo está haciendo desde el año 2022. Pero claro, tanto Estados Unidos como Reino Unido tenían sus propias pretensiones. Decía, hombre, yo te puedo mandar, pero no te voy a mandar lo mejor que tenga, porfa. Y sobre todo Estados Unidos se podía comprender perfectamente porque tenía que estar combatiendo en 2 escenarios, el Pacífico y el escenario europeo. Y Reino Unido, pues bueno, gracias precisamente a su fuerza aérea, consiguió mantener, digamos, esa independencia y no ser conquistado por los alemanes. Sin olvidar, evidentemente, que su flota naval pues, era superpoderosísima. La más poderosa cuando se inició la Segunda Guerra Mundial. Luego fue superada ampliamente por la norteamericana. Pero como estamos viendo, pues un apoyo importante. Pero insisto, esto está. Otra cosa sí, que los que pusieron la sangre fueron los soviéticos, por supuesto. Que los que consiguieron ponerlo en marcha a dar pasito hacia atrás, por supuesto. La primera gran victoria sobre el ejército invencible, hasta aquel momento invencible, alemán, Stalingrado. Mítica imagen. Stalingrado. La primera gran derrota del ejército alemán. Del invencible ejército alemán.
Un desastre. Esto fue un desastre realmente para Alemania. Ahí quedaron totalmente conmocionados. ¿Pero fue el fin? No. Aquí que se vio implicado quizás un factor muy importante, el humano. Las pérdidas humanas fueron impresionantes para el ejército alemán. Pérdida irreemplazable. Porque se estaba metiendo un pequeño país con un gigante país. Es como Ucrania. ¿Cómo queréis que gane Ucrania a Rusia? Pero por favor, ¿qué estáis ennifando? ¿Qué tipo de droga consumís? Ucrania no puede ganar nunca a Rusia. A la larga siempre va a ganar el grande. A no ser en un escenario donde la parte que se defiende actúe en plan guerrillero. Como ocurrió en Vietnam, o como ocurrió en Afganistán, cuando en Vietnam le echaron a patada a los estadounidenses, como anteriormente habían hecho con los franceses. Primero, que ahí la verdad es que qué cojones tiene esta gente, pero es que son pueblos guerreros, todo lo que tienen de chiquitillos de valientes. Estos vietnamitas, y por aquel entonces, cuando estaban los franceses, se llamaba Indochina, ¿no? Aquella zona. Primero consiguen expulsar a los franceses, después expulsan a los estadounidenses. Pero ojo, que hubo una guerra también con China. China se vino arriba, decidió invadir Vietnam. Dice, vamos a invadir a estos que Ho Chi Minh que se creerá que pinta algo. Yo soy aquí el Mao y Gran Mao de un palmazo me barro Vietnam. Bueno, pues le dieron una paliza a los chinos que todavía no se han recuperado. Más que de pensarlo tiembla. Y eso en un periodo de 30 años plantaron cara y derrotaron a Francia, derrotaron a los estadounidenses y derrotaron a China. Ojo. Y antes de los franceses, los japoneses tenían pesadillas. Guerra de guerrilla. Igual que pasó luego en Afganistán, primeramente con la Unión Soviética, y luego una pesadilla, pues para todos esos países, entre ellos a la cabeza Estados Unidos, que tuvo bastante bajas también, no tantas como en Vietnam, lo de Vietnam fue mucho más exagerado, pero que también fue una pesadilla para Estados Unidos, igual que lo había sido para la Unión Soviética. No es lo mismo enfrentarte a un ejército regular que enfrentarte a guerrilleros. Gente que hoy va vestida de civil y en 5 minutos pues te lleva un Kalashnikov, lleva una granada, un lanzacohetes, como pasó aquí en España, cuando la Francia de Napoleón, decidió invadir España. Ya que iban de camino a Portugal, dijeron al rey tontorrón que teníamos de Borbón, mira, oye, que vamos a invadir Portugal, que es aliado de los británicos. Oye, ¿nos das permiso para pasar por España? Y aquí el Borbón, hombre, pues si yo soy franchute, yo soy los Borbones, somos franchutes, claro que sí, Napoleón, anda y cruza por aquí. Y Napoleón dijo, bueno, pues ya que estamos aquí, pues ya nos quedamos también en España, ¿no? Y tuvo una pesadilla, una auténtica pesadilla, con la lucha de guerrillas, ¿no? De hecho, pues la primera gran victoria que tiene el ejército español, el ejército francés, fue ocupando pues Cataluña, Aragón, País Vasco, se plantó en Madrid, y los ejércitos españoles, paliza va, paliza viene, hasta que llegan a Andalucía, ya que en Bailén sufren su primera gran derrota. Ahí es donde ya se estanca y ya comienza la lucha guerrillera. Ahí ya se convirtió en una auténtica pesadilla. Una auténtica pesadilla para los franceses. Algunos dicen que España fue el Vietnam de las tropas de Napoleón. Y bueno, razón no le falta tampoco, la verdad se ha dicho. Aunque no obstante hay que también matizar que el apoyo luego de los británicos fue fundamental. Gracias al ejército británico se consiguió finalmente expulsar a los franceses de España. Eso tampoco hay que olvidarlo. De ahí que luego pues se quedarán con, bueno, pues ciertos territorios españoles, se les cedió, y sobre todo cierto peñoncito, se le cedió a Gran Bretaña. Bueno, quitamos la primera gran victoria de la Unión Soviética. Hasta el momento se había paseado tranquilamente. Había doblegado en un mes a
el mayor ejército terrestre del mundo, que era el francés. Había conquistado Polonia, Dinamarca. Bueno, Dinamarca en una hora ya había tomado Dinamarca, ¿no? Noruega, Países Bajos. Y se plantó en Francia y en un mes lo barrió. En un mes. Luego llegaría verdaderamente el declive, la gran batalla. La batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia. Una batalla en la cual yo nunca he entendido cómo los alemanes fueron tan tontos de querer meterse en aquel saliente de Kursk. Que aquello era inexpugnable. Era inexpugnable. Vamos, yo me pongo a ver los mapas, sinceramente, y digo, no lo entiendo. No lo entiendo. Sinceramente, no lo entiendo. Ahí fue destruida, pues prácticamente ahí sí fue el golpe demoledor, porque el ejército alemán, pues su punta de lanza era las fuerzas Panzer. De ahí dio igual los primeros Leopard que empezaron a llegar por allí, dio igual los Tigres que empezaron también a aparecer allí, en número ya importante, da igual que la punta de lanza en la batalla de Kursk fueran las divisiones de las Waffen-SS, daba igual. Las machacaron. Literalmente las destrozaron los soviéticos. Aquí ya fue definitivamente el golpe mortal. A partir de la batalla de Kursk, Alemania no supo más que ir dando pasos para atrás. Aquí ya fue el final. Ya estaba dictaminado que ya la victoria al final iba a ser para los países aliados. Ya era una cuestión simplemente de puro trámite, puro tiempo. Pero no obstante, no podemos decir que todo, pues, gracias a que a la Unión Soviética se consiguió derrotar a los alemanes. Pues aquí tenemos precisamente esa formación de Hurricane, que hablamos anteriormente. La batalla de Inglaterra, el caballo que tenía la fuerza aérea principal eran los Hurricane. O estaban los Spitfire, que estaban en menor número en aquel momento. Luego la cosa fue tornándose, ¿no? Pero gracias a muy poco se consiguió doblegar al gran gigante alemán y se evitó que Reino Unido fuese invadido. Inglaterra se salvó. Sí, hubo por ahí el tema que, bueno, no sé si realmente aquello fue más más mito que realidad, que es la Operación León, ¿no? La Operación León Marino. Realmente yo por lo poco, y fijaros que con todo lo que he leído y la Segunda Guerra Mundial, que uno de los momentos históricos que más he estudiado, que más me apasionan de la Segunda Guerra Mundial, que es el conflicto europeo, yo no he encontrado realmente información, y mirar que he leído cantidad de autobiografías de grandes generales alemanes. Yo no he encontrado información que realmente me hiciese creer que iban en serio. Creo que aquello fue un poco un jugueteo, un poquito a ver asustar a los británicos, a ver si se firmaba la paz, y lo que pretendía Hitler lo tenía muy claro. Es decir, Alemania debía ser la potencia europea hegemónica terrestre, como hasta ese entonces lo había sido Francia, y Reino Unido seguiría siendo la mayor potencia naval marítima del mundo, como lo era hasta ese momento. Pero aquello pues no cuadró. Ahí está el vuelo de Delfín de Hitler, Rudolf Hess, que se pilló allí un caza, un Messerschmitt, y dijo, me planto allí y voy a hablar a ver si consigo convencer a los británicos. Bueno, encarcelado de por vida por ir a buscar la paz, ¿no? Un hombre que no pegó un tiro a nadie ni se le puede, pues, no hizo ningún crimen, pero murió encarcelado. Algunos hablan de un ritual, pero bueno, no vamos a entrar en temas conspiranoicos, que me vengo arriba y entonces tenemos vídeo para rato. Bueno, pues tenemos primera derrota también aérea. Los británicos le plantan cara, consigue derrotar a los alemanes. Importantísima derrota de la poderosa, hasta entonces poderosa Luftwaffe alemana. Una Luftwaffe que no estaba preparada, no tenían bombarderos pesados de larga distancia. Los Messerschmitt prácticamente tenían que despegar prácticamente desde la misma playa de Normandía, porque en cuanto a los pocos minutos estaban sin combustible.
No podían proteger ni siquiera a sus bombarderos de corta distancia. Con lo cual dejaban los Heinkel, los dejaban tirados, abandonados, a su suerte, vamos. Eso sí que era un desperdicio, lo que hizo Göring, o Goering, o Göring, como quieran ustedes llamarlo, ¿no? Rey Marshal de la Luftwaffe, ¿no? Bueno, entre otras cosas. Primera victoria británica en la Fuerza Aérea, bate a la todopoderosa Luftwaffe. Luego tenemos también la otra grandísima batalla, en la que ganan precisamente no la Unión Soviética. Ahí estamos viendo esos barcos de transporte, ahí vemos el acompañamiento de barcos, de guerra. Estamos viendo algún avión como estamos viendo por aquí. Vale, estupendo. Me parece que es un Dowles. Y fue la batalla del Atlántico, la famosa batalla del Atlántico, que finalmente ganará los aliados, en este caso Estados Unidos. Estados Unidos, en eso, digamos, convoy que eran gigantescos, que mandaban, pues, sobre todo, pues, a todo tipo de armamento, comida, a Reino Unido y obviamente, pues, también a la Unión Soviética. Sobre todo, una de las vías era a través de... Había tres, digamos, rutas principales marítimas. Bueno, estaba la ruta marítima del Ártico, que al principio era muy peligrosa. Ahí era muy complicada, y los alemanes tenían un dominio con el control que tenía de Noruega, pues aquello era gana de morir, aquello era gana de morir. Dejaban pasar prácticamente a los barcos de transporte a su suerte, los aliados. Fue aquello una auténtica matanza. Sin sentido, sinceramente, sin sentido. Aunque luego finalmente consiguieron doblegar poco a poco, hacerse, sobre todo, pues, la Fuerza Aérea Británica y norteamericana, pues un poquito abriendo brecha y permitiendo que cada vez, pues, en la ruta del Ártico, pues, fuese un tránsito más tranquilo, ¿no? Sobre todo la RAF británica. Luego estaba la ruta de a través de Irán. También a través de Irán, pues, también se mandaban suministros a la Unión Soviética para su apoyo. Que curiosamente, por si no lo sabían, Irán fue invadida, el norte de Irán fue invadido por la Unión Soviética. En su momento se temió que Irán pudiera, los países árabes, musulmanes en general, ya sabéis que Irán no es un país árabe, es persa. Pero Irán también, pues, empatizaba con sus amigos, digamos, pues los países limítrofes musulmanes, empatizaba con la Alemania nazi. Y los británicos pues dijeron, uy, vamos a ver si vamos a tener problemas, y pactaron enviar tropas para intentar controlar cualquier tipo de rebelión, que había alguna revueltilla allí, y tanto la Unión Soviética, el norte de Irán y ya lo que es el sur y centro de Irán, los británicos pues consiguieron tranquilizar la situación y que no se le desmadrara un poquito Irán, ¿no? Y además un país riquísimo en petróleo, hubiese sido un golpe demoledor que se hubiera posicionado precisamente al igual que Irán al lado de la Alemania nazi, ¿no? De hecho, muchos de los países árabes, ya no tanto, ya han cambiado mucho la bandera, las tornas, pero antes llevaban casi todos ellos, la bandera que tenían era la bandera de Alemania, la institucional, la rojo, blanco, negro, que eran los colores que también llevaban las tropas de la Wehrmacht en su casco. Llevaban una calcomanía con la tricolor que representa a Alemania. Bueno, pues tenemos la victoria de la batalla del Atlántico. Tenemos también el frente del norte de África. ¿Quién son los que frenan al Afrika Korps? Pues son precisamente los aliados occidentales, no es la Unión Soviética. Allí consiguen, aquí estamos viendo la imagen de un tigre, bonita imagen, con un camello aquí, estamos viendo un dromedario, como estáis viendo. Pues es precisamente Montgomery, y con la inestimable ayuda de los norteamericanos, cuando ya entran en guerra después de Pearl Harbor, el ataque de Pearl Harbor, y desembarcan los estadounidenses en Casablanca. A partir de ahí, pues será una carrera, y en una pinza estadounidense viniendo desde la zona, desde el oeste y desde el este los británicos con Rommel,
finalmente pues acaban destrozando al Afrika Korps. El Afrika Korps realmente no tenía ningún sentido. Un poco aquello fue un intento de intentar estabilizar la situación en África del Norte, sobre todo porque Mussolini se había alucinado muchísimo creyendo que podía derrotar a los británicos, conquistar Egipto, como le pasó con Grecia, otra metedura de pata de Mussolini, en la cual tuvo que intervenir Hitler, retrasando la operación. La operación Barbarroja se retrasó por culpa de Mussolini, porque a Mussolini se lo comía cuando intentaron invadir Grecia y tuvo que ir a rescate nuevamente pues nuestro amigo Hitler, ¿no? Y nuestro amigo, nuestro enemigo, ¿no? O archienemigo, dependiendo de cada uno, ¿no? Aquí lo decimos por un tono, bueno, era amigo de Mussolini, ¿no? Y en el norte de África pasó 3/4 de lo mismo. Estos italianos se vinieron para arriba. ¡Ay, Egipto va a caer! Las legiones romanas, madre mía, qué paliza le vamos a dar. Tuvo que mandar pues ahí precisamente pues un pequeño contingente alemán, que de hecho gran parte del alto mando alemán estaba en contra de ese escenario en el norte de África. Para ellos no tenía ningún valor y aquello era desperdiciar hombres y material. Bueno, pues la cuestión es que el norte de África se estabiliza y quien consigue doblegar al poderoso Afrika Korps pues son precisamente las tropas aliadas de Occidente. Luego tenemos el desembarco en Normandía. Esto lo venía pidiendo Stalin, un segundo frente lo veía como agua de mayo. ¡Ay, por favor! Por favor, por favor, por favor. Necesito que empecéis ya el desembarco. La operación Overlord, el día D, el día más largo. La mayor operación anfibia de la historia. Victoria clarísima de los aliados occidentales. Es decir, que estamos viendo cómo a los alemanes no es que los derrote únicamente la Unión Soviética. La Unión Soviética hace su parte en su territorio, poco a poco expulsándolo de la Unión Soviética y luego, ya de paso, pues dice, bueno, nos vamos para Berlín. Pero esto fue un conjunto. Son principalmente Estados Unidos y la Unión Soviética, con la pequeña ayuda de los británicos, fueron los que consiguieron. El daño que le hizo en la batalla de Inglaterra la RAF británica a la Luftwaffe fue fundamental. Fue fundamental. Hizo muchísimo daño a una Luftwaffe todopoderosa, le hirió en su orgullo, y la Luftwaffe nunca fue lo que había sido hasta ese momento. El control del Atlántico, vital, 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 porque permitió a Estados Unidos mandar todo tipo de material, alimentos, maquinaria militar, soldados, tranquilamente. La victoria que hemos visto anteriormente en África, después saltaron a Sicilia, Italia. No hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo. No es la Unión Soviética quien libera Italia. Son las potencias occidentales. La famosa batalla de la Ardena. La última ofensiva en Occidente de los ejércitos alemanes, que acabó en un desastre. Y prácticamente, pues, al frente de dicha operación, por parte de alemanes, estaban las divisiones Waffen-SS. Waffen-SS ya no eran lo que eran. No eran. Eran tropas de segunda, tercera división. De hecho, no hay que olvidar que en Normandía serán también hechas polvo, destrozadas, divisiones como la Viking, la Das Reich, la Leibstandarte o la famosa, aunque efímera, división la Heile Jugend, la división de la juventud hitleriana.
que plantaron cara. Simples adolescentes, críos, 16, 17 años, plantaron cara a británicos y canadienses. Pasa que eran niños, eran niños los que fueron allí. Y muchos de esos niños murieron en esa Francia. Aquí vemos a las tropas americanas paseándose en la plaza de San Pedro, Roma. Aquí también vemos a los yanquis. París. El Arco del Triunfo. No es la Unión Soviética que nos libera. Ciudades alemanas tomadas por Estados Unidos, porque algunos pensamos que aquello se tomó Berlín y ya se tomó Alemania, la tomaron. ¿No? Pues ahí, fijaros aquí la cantidad de ciudades que tomaron los norteamericanos. No están todas. Es un pequeño listado porque si no aquí tendría que poner muchísimas más y quería pues un poco lo que he visto que era más interesante, ciudad más destacada. Como Leipzig, por ejemplo, que tenemos ahí. Por ejemplo, Nuremberg, como bien dice nota destacada, símbolo del nazismo, sede de los mítines nazis, como bien sabéis los seguidores de la Segunda Guerra Mundial en el frente europeo, Nuremberg. Pero es que Múnich, la ciudad natal del nazismo, la tomaron también ahí las tropas aliadas occidentales, no la Unión Soviética. Le dice por qué está ahí en amarillo. Lo he puesto ahí porque resulta que tras el acuerdo de Yalta se habían pactado repartirse como se iban a repartir Alemania. Y aunque los americanos tomaron Leipzig, luego finalmente se la entregaron, como bien pone en la nota destacada, pone que tomada por Estados Unidos, luego entregada a los soviéticos. Por ese acuerdo de Yalta, en el cual pues, la Unión Soviética y Estados Unidos se repartieron pues, el escenario europeo. Aquí tenemos la conferencia de Yalta. Ya tenemos Churchill, Roosevelt y Stalin. Churchill sería el gran perdedor realmente. El gran imperio británico, caput. Y quien se aprovecharía del caput, del imperio británico, Estados Unidos. Montando pues a gobernantes títeres en cada uno de esos países que anteriormente habían formado parte del imperio británico. Muy buena jugada. Pero bueno, Reino Unido no cayó en manos de Alemania gracias a que Estados Unidos le estuvo ayudando. De hecho, antes de entrar oficialmente en el conflicto, muchos de esos convoys provenientes de Estados Unidos para Reino Unido estaban siendo escoltados por barcos de guerra norteamericanos. Bueno, acuerdo de Yalta, rendición incondicional a Alemania. Alemania sería obligada a rendirse sin condiciones. El país sería ocupado y dividido en 4 zonas: soviética, estadounidense, británica y francesa. Berlín también se dividía en 4 sectores, pese a estar en la zona soviética, como lo que hemos visto anteriormente de la ciudad de Leipzig, que los norteamericanos la ocupan, pero luego, como se la habían repartido en esa conferencia de Yalta, se habían decidido ya repartir cada uno lo suyo, pues oye, que yo toma esto, pues venga, toma esto para ti y lo otro para mí, ¿no? Desnazificación, desnazificación, el mismo argumento que tiene Rusia para invadir Ucrania, ¿no? Desnazificación, compromiso de eliminar el nazismo, desarmar Alemania, establecer un gobierno democrático. En este caso sería lo mismo que pretende Rusia, compromiso de eliminar el nazismo, desarmar a Ucrania y establecer un gobierno democrático prorruso, por supuesto, evidentemente. Juicios criminales de guerra, reajustes territoriales en Europa del Este. Stalin exigió y obtuvo el reconocimiento a frontera oriental de Polonia, que se movió hacia el oeste, es decir, la Unión Soviética ocupó la parte oriental de Polonia. ¿Y qué hicieron con los polacos? Bueno, para que no se sintieran un poco ahí, digamos, vapuleados, le dijeron, bueno, no pasa nada. Ahora tu frontera del oeste con Alemania, pues tú ocupas territorio de la Alemania, de la zona oriental de Alemania. No pasa nada. Aquí te quitamos por un lado y te la damos por el otro lado.
No hay ningún tipo de problemas. Luego, pues sí, tenemos por ejemplo ahí la promesa de elecciones libres en Polonia, que la EU cumpliría más tarde. Bueno, Polonia y el resto de países de la zona del este de Europa, el cual se había comprometido en la conferencia de Yalta, Stalin ante Roosevelt y ante Churchill, de que una vez concluida la guerra habría elecciones, pues dijo, anda, elecciones ninguna. Esto es territorio de la Unión Soviética y se ha acabado la historia. Bueno, la guerra contra Japón, creación de la ONU, controversias posteriores. Aunque los acuerdos parecían de cooperación, Stalin cumplió varios compromisos, especialmente sobre elecciones libres en Europa del Este. Y cumplió. Y arte es considerada por muchos como el inicio de la división de Europa y el preludio de la Guerra Fría. Así fue. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado con esta, un poco pues dar mi visión, al menos una visión histórica de que realmente, ¿verdad?, puso la sangre la Unión Soviética. Hemos visto la cantidad de baja enorme que tuvo la Unión Soviética durante la invasión de los alemanes. Pero no fueron los soviéticos únicamente los que acabaron con Alemania. Que tú cuelgues una banderita y ocupes ahí el Reichstag alemán no significa que tú ya, hombre, has sido gran ganador, gracias a ti, pues ha conseguido acabar con el nazismo. No. Estaban repartidos. Y como he dicho al principio, ¿no? Si al general Patton no lo hubieran frenado, Patton era capaz de haber conseguido tomar Berlín antes que los soviéticos. De hecho, las tropas alemanas se estaban rindiendo en tropel a las tropas occidentales. A los soviéticos oponían resistencia porque ya sabían lo que le iba a ocurrir. Un trágico final. Por eso luchaban hasta la muerte los alemanes. Pero en la zona occidental, vamos, de hecho, pues ahí están la mayoría de los generales importantes alemanes fueron y se entregaron a las tropas occidentales. Muchísimos personajes del Tercer Reich, incluso a nivel político, se entregaron a las tropas occidentales. Eso no ocurrió. Con la Unión Soviética lucharon hasta el último minuto. Pero en cuanto olían que estaban los aliados, todo el mundo corriendo. Y como hemos visto, esto fue una coalición de naciones que se enfrentaron a un enemigo en común, como le pasó a Napoleón Bonaparte. Le tocó los cataplines a muchos países y luego todos, cuando decidieron unirse, aunque muchos dicen Waterloo que ganaron los británicos, si no es por la ayuda de los prusianos, lo mismo esa victoria en Waterloo no hubiera ocurrido. Lo mismo Wellington no habría salido vencedor. Donde también, pues evidentemente, en la caída de Napoleón, pues estuvieron también Rusia. Bueno, ¿qué vamos a contar de Rusia, no? También puso en polvorosa a las tropas napoleónicas. Y Hitler cometió el mismo error que cometió Napoleón Bonaparte. El mismo error. No sé si quizás porque subestimaron muchísimo a los soviéticos. Se dice que Hitler llegó a decir en un momento determinado, cuando se produjo la invasión de la Unión Soviética, que si él realmente hubiera sabido el poder que tenía militar la Unión Soviética, que quizás nunca habría entrado. De hecho, muchas de las biografías que he leído yo de generales, una de las cosas que todos parecen coincidir es que se quedaron asombrados de la cantidad ingente de divisiones que tenía la Unión Soviética. Y a mí uno de mis comandantes preferidos de carro de combate Panzer es Autocarius. Y él comenta cuando ve por primera vez los T-34. Decía, no podíamos frenarlo. ¿Cómo? ¿Cómo que nuestra inteligencia militar no nos había dicho
que tenía unos carros de combate tan excepcionales como los T-34. Buen blindaje, muy maniobrable, súper rápido. El mejor carro medio de la Segunda Guerra Mundial, sin lugar a dudas. Y gracias a los 88, esos antiaéreos del 88, que fueron los que realmente pues doblegaron inicialmente hasta que empezaron a venir ya carros de, como serían los Pantera, luego el mítico Tigre, que tampoco el Tigre era muy bueno, pero a distancia. Cuando los carros rusos estaban, digamos, 500-600 metros de distancia, podían derrotar a un Tigre tranquilamente. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los propios comandantes de carros Panzer, ¿no? Carros de combate alemanes. Se metieron en un buen agujero. Y lo que ellos pensaban, evidentemente, pues como suele ocurrir en toda la guerra, vamos a llegar a Moscú, vamos a llegar en 2 semanas, en 2 semanas nos plantamos en Moscú y se ha terminado la guerra. El problema es que era un país muy, 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 muy extenso. Muy, muy, muy extenso. La logística alemana estaba al límite, con tropas partisanas constantemente picoteando esas líneas logísticas. Muy difícil, muy difícil. Y no tenía, y no era un ejército numéricamente, era un ejército con poca esperanza de triunfo. Fue un grandísimo error la invasión de la Unión Soviética. Grandísimo error. Tendría que haberse centrado en derrotar al Reino Unido, que es lo que tendría que haber hecho, porque el Reino Unido se convirtió en una mosca de esta pegajosa que estuvo dando por saco constantemente a los alemanes. No lo hicieron y bueno, pues pagaron los platos rotos. Pero hay que tener en cuenta que finalmente pues, fue un evento en el cual sin la intervención de Estados Unidos esto no habría ocurrido. Los alemanes habrían ganado, habrían tenido alguna victoria, o quizás total, quizás pírica. Al igual que la Unión Soviética. Si la Unión Soviética no hubiese intervenido, pues como lo hizo, pues muy posiblemente, pues evidentemente, pues Alemania también habría ganado. Pero tanto Estados Unidos como la Unión Soviética eran necesarios. Y no puede decir, ni se puede decir que los Estados Unidos ganaron la Segunda Guerra Mundial. Fue muy importante. De hecho, en solitario ellos consiguieron doblegar a los japoneses. Y luego aquí en el escenario europeo su ayuda fue inestimable. Inestimable. Entonces, pues, sin Estados Unidos, posiblemente la Unión Soviética habría podido derrotar a Alemania, pero habría sido una guerra de desgaste de muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Así que, en mi punto de vista, pues totalmente es una auténtica falsedad y una auténtica aberración decir, sí, la Unión Soviética realmente fue la que ganó la Segunda Guerra Mundial porque consiguió poner su banderita allí en el resta. Vale, lo que tú quieras. Eso a mí no me vale nada. Si no se hubiera hecho pedazos a las divisiones de la Waffen-SS en Francia, luego posteriormente, cuando volvieron a reorganizarse en la batalla de Ardenas, ya me contaréis esto, ya me contaréis. Ya me contaréis. Ya me contaréis. Si las tropas que van a rescate en Normandía, principalmente, son las Waffen-SS, con la división de élite, la Grand Deutschland o la Panzerlehr de la Wehrmacht. Pero son la unidad de élite. Y son frenadas en seco. Y en Ardenas vuelven a ser la unidad de élite alemana las que se enfrentan a las tropas occidentales y les vuelven a meter una paliza.
Un desastre. Lo de la Ardenas, una auténtica gilipollez monumental. Es otra cosa que no termino yo de entender. Y quería hacer repetir la misma historia que el 40. Por favor, por favor, por favor. Una vez te salió bien. Dos ya muy difícil, muy difícil. Y encima ya no estábamos viendo a un ejército como el francés, que estaba tras su línea Maginot ahí tranquilamente, los británicos con su división expedicionaria y tranquilamente tomándose el té. No, no. Ya venían los americanos y venían con un poderío aéreo impresionante. Como decían los miembros de las SS durante la campaña en Normandía, decían, si no ve ningún avión en el cielo, esa es la Luftwaffe, porque la Luftwaffe había desaparecido literalmente. Mientras que las fuerzas aéreas occidentales destrozaban totalmente, literalmente a las divisiones. Las divisiones de la SS que llegaron al escenario de Normandía estaban prácticamente hechas polvo, reducidas a su mínima expresión. Por tanto, las primeras escaramuzas, pues demasiado que llegaron y algunos plantaron cara. Entre ellos, por ejemplo, desgraciadamente, la malograda Highlight Juve. Lástima de chiquillos, mandarlos ahí al matadero. Prácticamente en el camino, las fuerzas aéreas occidentales habían destrozado la división. Y luego los restos que había plantaron auténticos fanáticos, auténticos guerreros, pero si llega una división y has perdido por el camino el 40-60% de tu capacidad de combate, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Puedes ser muy valiente todo lo que tú quieras, pero al final... En fin. Bueno, pues esto ha sido todo, amigos, amigas. Nada, un abrazo muy fuerte y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.